Bueno, bienvenidos a todos, a todas, a todes al primer curso de verano de este 2021 que también nos encuentra en cuarentenados, en pandemiados, como el 2020, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo productivo, haciendo con estas propuestas que como hace media hora, hace una horita hicimos un breve video para poder sacar todas las dudas. Igualmente sé que va a haber más dudas, más consultas que seguramente surgirán y las pasarán por el chat, pero hoy vamos a dar inicio a este ciclo. Voy a estar acompañado por la licenciada Sofía González, que es compañera de la Secretaría, es de la coordinación académica de la Secretaría de Abordaje de Consumos, y vamos a estar dando el primero de los temas, que es Introducción a los consumos problemáticos. Esperen que se me desilenció el Facebook, porque estoy con el Facebook y el Zoom al mismo tiempo. Así que bueno, no estaría viendo muy bien los mensajes, así que si está Santiago Cabrera o Willy o alguno de los compañeros de la Secretaría y los pueden mandar por WhatsApp, se los reagradezco porque me aparece muy chiquitito. Así que bueno. Bueno, vamos a comenzar esta capacitación. Como dijimos, ya hay 112 personas conectadas para que Sofi te pongas nerviosa. Y va creciendo rápidamente el número. Como dijimos hace una hora cuando hicimos el breve video en vivo para sacar todas las dudas, estos cursos son cursos que no son correlativos, pueden tomar cualquiera de los cursos y se les va a mandar una certificación que es para autocompletar, ¿sí? Esa certificación completan ustedes con los datos, con el nombre y apellido, con el documento, y bueno, ya pasamos más o menos el cronograma está en nuestra página, todo lo que es el cronograma de enero, el cronograma de febrero lo estamos cerrando, sean pacientes, tengan empatía, les pedimos por favor que cuando quieran hacer una consulta, no nos pongan info, que nos manden la pregunta bien redactada. Es una cuestión de respeto entre pares que somos. Así que bueno, sin más preámbulo, empezamos la capacitación de hoy y todos los lunes y todos los jueves vamos a estar en vivo desde nuestro Facebook Live dando estas capacitaciones a las 18 horas, ¿sí? Sin más preámbulo, ahora sí, vamos a empezar a compartir el primer PowerPoint de hoy. No, el primer PowerPoint del ciclo, porque hoy hay un solo PowerPoint. Bueno, como siempre, introduciendo que somos la Secretaría de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos de la Federación Argentina LGBT. Como verán, con nuevo diseño, tenemos nueva imagen. Quisimos empezar el 2021 con nuevas energías para ver si cambiaba un poco de lo que fue el 2020, pero bueno, ya vemos que el 2021 viene un poquito parecido, pero ya al menos nosotros le ponemos, nosotras y nosotres le ponemos onda. Pertenecemos a la Federación Argentina LGBT desde el 8 de marzo del 2020. Es una federación que está, como lo dice su nombre, en todo el país y tejiendo redes para poder trabajar en conjunto con las organizaciones, más de 150 organizaciones que la componen, y con las organizaciones civiles que no pertenecen, pero poder dar capacitaciones, charlas y demás. Esperen que me olvidé de silenciar el WhatsApp, y si no, va a ser un bodrio toda la capacitación escuchando el tirín, tirín de... Ahí está. Es muy descontracturada la capacitación de hoy. ¿Será que así estoy hoy? Bueno, la temática de hoy va a ser introducción a los consumos problemáticos. Es parte de cómo tenemos que pararnos para ver el paradigma de cómo tenemos que ver la temática de consumos problemáticos. El día jueves, con el licenciado Juan Silva y con el licenciado Eric Navarro Nobel, siempre me olvido el apellido,
van a estar viendo todo lo que son modelos de abordaje y de prevención. Hoy vamos a estar viendo una perspectiva social de los consumos, que es lo que somos, una sociedad de consumo, una sociedad consumista, la multicausalidad y complejidad de los consumos, contexto, sujeto y sustancia. Eso es algo muy importante porque es desde donde nos tenemos que parar hoy. Todavía hay mucha gente que repite modelos anteriores en los que ponen a la sustancia como el sujeto, al sujeto lo ponen como objeto. Entonces, bueno, ¿cómo nos tenemos que parar hoy en día para poder ver la temática de consumos problemáticos? Vamos a ver algo de representaciones sociales, el resto lo van a ver el día jueves, en torno a los consumos y el abordaje integral de los consumos problemáticos. Bueno, gracias Fer por la introducción. Como dijo Fer, entonces estamos ahora en la charla de introducción a consumos problemáticos y lo primero que nos parece importante ver es la contextualización, digamos, contextualizar cómo se dieron los primeros abordajes, con qué marcos legales, digamos, porque esto es importante para entender cómo se dan las prácticas también, digamos, un marco legal, el marco sociohistórico que haya, influye, digamos, en cómo se van a dar las prácticas y los abordajes para las personas con consumo problemático. Así que bueno, en principio, en 1989, como dice la Filmina, la ley 23.737, 737, que es la tenencia y tráfico de estupefacientes. Bueno, ¿qué pasa con esta primera ley? En realidad se da en un marco prohibicionista, ¿no? Que sanciona la tenencia, el consumo, la producción y el tráfico, y penaliza y condena cualquier actividad realizada y relacionada con las drogas ilegales, ¿no? Fijémonos que se marca justamente o recorta justamente drogas, o sea, solamente la sustancia, y que sean ilegales, ¿no? Bueno, hay un pasaje de paradigma. Sí. Sofi, para, me están mandando por mensaje de que no se escucha. Oh. A ver, aguardame un segundito a ver si. ¿Tenés auriculares? Sí. Ahora puestos no. No, sí, tenés para ponerte. Sí, a ver, aguardame. Que puede ser que sea configuración. A ver, ahí se escucha mejor. A ver si alguien, ahí por Face dicen si se escucha perfecto. A ver. Se escucha perfecto, buenísimo. Sí, volvemos a la... Bueno, hablo un poquito más alto también, porque por ahí quizás era algo de mi computadora. Bueno, entonces decíamos que justamente también este marco, digamos, y este abordaje con la ley 23.737 también responde a ciertas lógicas de representaciones sociales, ¿no? Determinadas, como alguien que también, la persona del adicto, que no hay que encerrar, como una persona peligrosa, como alguien que hay que desarrollar de la sociedad, ¿no? También está bueno interpelar ciertas representaciones sociales que se van dando a través del tiempo y con ciertos marcos legales. Bueno, podemos ver entonces un cambio de paradigma con la nueva ley de salud mental, la 26.657. Sí. Antes quiero agregar algo que es que en 1989, cuando se aprueba la ley 23.737, es en el contexto del consenso de Washington que se da esto, en un consenso en el cual a nivel internacional se estaba promocionando lo que es la lucha contra las drogas, que es un programa que fracasó totalmente. Ahí es donde en Argentina también se crea la CEDRONAR, que en ese momento, y voy a tratar de decirlo sin que se me trabe la lengua, se llamaba Secretaría para la Programación y Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, y se focalizaba más en la lucha contra el narcotráfico que en el cuidado
de los sujetos, sujetas, sujetes. Ahí, totalmente. Por eso, no, está buenísimo lo que traes, porque no observamos ahí que hay como una lógica puesta en la sustancia, ¿no? Y en la persona como alguien que comete un delito y que hay que correr, ¿no? Como, bueno, a esta persona le sacamos la droga, lo encerramos, este es el problema, la problemática centrada en esta sustancia, y de esa manera va a ser la solución al problema, ¿sí? Poner el foco en qué le está pasando a esa persona en cuestión. Bueno, justamente cuando se introduce la ley, la nueva ley de salud mental, el abordaje, digamos, se enfoca en el sujeto pleno de derechos. Ya se corre, digamos, a atender digamos, visibilizar que es importante que el sujeto goce del pleno derecho, de los derechos económicos, culturales, sociales, familiares, y desde ahí se va a generar el abordaje, ¿no? Y con respecto al consumo problemático, bueno, hay un pasaje, ¿no?, de la figura del adicto a la persona con un consumo problemático. Esto va a permitir un enfoque en la reducción de daños, digamos, que tiene que ver un poco con correrse de la lógica médico-hegemónica, de la restricción, del encierro, y de la persona, de ver la incapacidad de la persona, y entender, al contrario, a una persona con consumo problemático como algo momentáneo, y entendiendo la salud como un entramado de factores biopsicosociales, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco se da esta nueva ley, que, bueno, enfoca a mejorar la calidad de vida de esa persona, ¿no? No sé si Exacto. Esta ley también enfoca mucho en cuanto a la desmanicomalización. Bueno, ya entendieron la palabra que quise decir. a todo ese, ¿no? La odio esa palabra. Así como odio el sentido, el sentido contrario de la palabra. La palabra en sí está copada el sentido. Pero es algo que todavía no está en funcionamiento en todo el país. Hay mucha gente que dice, van a cerrar las comunidades terapéuticas con la ley de salud mental y demás. Las comunidades terapéuticas, hay que decirlo con todas las letras, son el problema menor. Hay provincias que en lugar de comunidades terapéuticas tienen manicomios directamente, hospitales que funcionan con la lógica del manicomio. Por dar ejemplos, provincias como Tucumán, y que encima reproducen la lógica de género de que tienen estos hospitales de estilo manicomio solamente para masculinidades. Pero eso es algo que vamos a hablar en la charla de géneros, así que no les voy a spoilear nada y vamos a pasar a la siguiente filming. No, pero sumamente importante, lo van a ver en la otra. Bueno, así que, ¿qué nos parece importante? Porque justamente, como Fer decía, esto no es que por, digamos, incorporar una ley o por pasar un paradigma, digamos, no rige nada de anteriores, ¿no? O ciertas lógicas que siguen estando, ciertos abordajes que siguen estando en vigencia, en funcionamiento al menos, y que queremos ir justamente corriéndonos de este lugar para tener nuevas lógicas más complejas, y por eso es que nos estamos formando, ¿no?, día a día. Entonces, bueno, ¿cuáles son los desafíos en los abordajes en consumos problemáticos? Una vez centrar la atención en el concepto de sufrimiento psíquico, ¿no? Correr, digamos, en lugar del enfermo mental, alguien que hay que salvar, que hay que recuperar, ¿sí? Que entraba un poco en la otra lógica, como alguien, ¿no?, digamos, que está mal, digamos, que tiene algo mal en sí mismo y que hay que justamente rehabilitar, y sí, centrarnos en lo que le está pasando a esa persona subjetivamente, en el padecimiento subjetivo, en qué le está pasando en su entramado, digamos, que tiene que ver, ¿no?, con lo histórico, con lo social, con lo subjetivo, muchas cuestiones en juego, y cómo se le juega a esa persona lo que le está pasando, para poder justamente abordar la problemática. Digamos, romper el supuesto o representación de peligrosidad asociada en la internación. Bueno, un poco lo mismo que estábamos diciendo con Fer recién respecto a las representaciones sociales que hay también y cómo eso también influye en los abordajes, ¿no? Que también tenemos que estar los profesionales formados para justamente poder
separar esto, ¿no? Para poder deconstruirnos en ese punto y bueno, teniendo en cuenta que la ley, la nueva ley de salud mental, lo que dice es que tiene que haber un riesgo inminente y cierto, que es un riesgo para sí y para terceros, sino ya el concepto de peligrosidad, ¿no? Exacto. Este es uno de los temas que más menciona la gente a la hora de decir tengo un familiar con problemas de consumo y demás. La ley lo que propone es que la internación es la última alternativa. Hay alternativas de terapia, terapia de día, hospital de día. Hay un montón de abanico de herramientas antes que la internación. Y también lo que mucha gente no entiende de esta herramienta de sacar la internación compulsiva e involuntaria, como estaba antes de la ley de salud mental, antes podías internar a cualquier familiar alegando que tenía un problema de salud mental o consumos problemáticos. Esto pasaba mucho, porque tenemos que hablar también de la especificidad de nuestra comunidad, en las provincias, que si una persona salía del closet, la madre, padre, tío, tutor o demás, alegaba un problema de salud mental y quería una internación involuntaria. Ahora no, la salud integral es lo primero y tiene que haber una problemática de riesgo cierta e inminente para sí y para terceros, lo cual también es medio riesgoso. ¿Por qué? Porque en algunas provincias se sigue todavía con esta cuestión de la internación por cuestiones de identidad de género, orientación sexual o expresión de género, y ahora la peligrosidad es que también te puedan sumar una denuncia, lo cual también es grave, pero estamos tratando de construir ese camino, ¿sí? Sí, totalmente. De hecho, bueno, esto que decías en relación a las internaciones, pasa que se tiene que revisar. Si hay una internación efectivamente por un riesgo para sí, para terceros, por riesgo cierto inminente, tiene que haber, no es una internación de aquí en adelante, ¿no? Sin revisar, sino que es muy poco tiempo en el cual hay que, todos los profesionales tienen que, digamos, evaluar si eso tiene que continuar o se tiene que externar. Pero sabemos que, bueno, no siempre pasa de la mejor manera, de la forma correcta, entonces, bueno, está bueno seguir nada, luchando por esto, porque pasa realmente esto, ¿no? Exactamente. Bueno, proponer formas de atención ambulatorias e integradas a la sociedad, restitución de lazos sociales, esto es clave, digamos, para mí, porque, bueno, justamente es un poco lo que decíamos, ¿no? Eh, en otras lógicas, ¿no? En otros momentos se pensaba esto de, bueno, encerrar y que eso iba a llevar a que la persona, digamos, no cometa ciertas, no tenga ciertas acciones, ¿no? Más centrado en la lógica de, bueno, esas acciones van a ser en contra de la sociedad actual, ¿no? Más centrado en una cuestión moral, una cuestión, perdón, legal, y desde digamos, el prejuicio también, ¿no? Pero sí, esto de que encerrado iba a poder salir de todo eso o limpiarse de alguna forma, ¿no? Y digo, bueno, eh, justamente se vio que no tiene que ver con eso y que es importante, lo más importante es restituir los lazos sociales y ver qué lazos sociales le hacen bien a esa persona. Digo, bueno, habrá que ver si son los familiares o otros lazos sociales, los comunitarios. Es sumamente importante que el Estado, la sociedad se involucre en todo esto y que haya un abordaje también comunitario, ¿no? Exacto. También en esto entra en juego mucho que en el modelo actual de comunidades terapéuticas, de hospitales de día y demás, se pone el eje no en la ubicación del sujeto como objeto en un depósito, que sería el hospital manicomial, sino que tenga que funcionar con sus lazos primarios. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, las comunidades terapéuticas y los hospitales de día en su mayoría, un día a la semana al menos tienen reunión de grupo, ¿sí? Y las reuniones de grupo tienen reuniones con los familiares. Y esto hace a un cambio en cuanto al entramado social, porque si
vos a una persona la internás para tratar de un proceso de desintoxicación y de salir de esa problemática de consumos y después vuelve a un contexto con lazos familiares que no están fortalecidos y que es un contexto tóxico y demás, lo probable es que tengas esa mal palabra que todos odiamos y detestamos, que es una recaída. Ya no se dice más recaída, pero bueno, nunca me acuerdo cuál es la palabra que se usa actualmente, y aparte estoy muy modo verano, como lo verán. Y está bueno esto de poder fortalecer los lazos y también de identificar los lazos, qué función cumplen. Yo voy a dar un ejemplo. Hace un año exactamente estábamos dando una capacitación, no desde la Secretaría porque no existía todavía, pero desde otro lado, en una comunidad terapéutica cercana a mi casa, no voy a decir ni el nombre ni nada para no deschavar, y en esa comunidad terapéutica había un chico de 18 años, no vidente, que tenía, para mí era un grosso ese chico, tuvo la capacidad de terminar los estudios secundarios de forma avanzada y de lograr la carrera. Le faltaba un examen más para recibirse de abogado, a los 18 años siendo no vidente, con todas las paredes que te pone la sociedad para llegar a eso. Totalmente. Y nos pusimos a dar una charla sobre diversidad sexoafectiva y también sabía sobre la temática, pero era un chico gay. Y después, bueno, la comunidad terapéutica nos invitó a participar de la reunión, posterior a la reunión de grupo, a la reunión familiar. Me acerco a la familiar que iba en representación de su familia a la reunión de familias, muy reiterativo con la palabra familia, y lo que me dice esta persona es, no, la verdad es que no le veo futuro a mi hijo. Yo me quedé pensando y digo, tiene 18 años, tiene un conocimiento increíble, se va a recibir de abogado antes de los 19, o sea, todo un récord. Y la persona esta, en el lazo primario, me dice, no le veo futuro. Y no, me dice, no le veo futuro porque él está confundido de que se piensa que le gustan los chicos. Ahí se entiende mucho de por qué algunas personas terminan con problemáticas de consumo, estando en un contexto que no los acoge, que es un contexto tóxico, y que desde una comunidad terapéutica en ese accionar lo detectaban casualmente para saber que esa persona no podía volver a revincularse a la salida de la comunidad terapéutica con esta persona, porque iba a volver a recaer en un consumo. Así que, como para darlo como ejemplo. No sé, Sofi, si querés agregar algo. No, me parece, está buenísimo el ejemplo, porque ahí es donde se ve la complejidad, ¿no?, que se necesitan los abordajes y la complejidad de esta problemática de consumo, que no solamente es, como decíamos, bueno, quizás en otros paradigmas, ¿no?, el sujeto o el objeto o el contexto, que ya lo vamos a ver, pero digo, está bueno ya introducirlo ya que decís esto del ejemplo. Sino algo mucho más allá y que tiene también un entramado muy complejo, subjetivo, en el cual entra, digamos, lo familiar, los vínculos primarios, la historia de esa persona, qué pasó, digamos, también en la historia de esa persona y en lo social que también influye, que, digamos, termina teniendo ese tipo de problemáticas. Y es objetivo, cada persona tiene su complejidad. Entonces, en ese punto es el que queremos llegar con estos abordajes, ¿no? No es algo, no podemos destacar, bueno, por qué alguien consume o de qué forma va a haber para abordarlo, digamos, la problemática, así para todos o todes, ¿no? Sí o sí tenemos que ver el caso por caso, pero es importante visibilizar cuáles son los determinados aspectos que van a entrar en juego, ¿no? Qué bueno. Exactamente. Bueno, vamos a pasar al siguiente.
Bueno, entonces esto, ¿no? Trabajar sobre la producción social del padecimiento subjetivo, a partir de las actividades de promoción de la salud, que bueno, tiene mucho que ver con lo que decíamos, de que no es solamente algo del sujeto o algo de la sustancia, sino también una cuestión social enlazada, que bueno, que también está bueno que pensemos en el abordaje, en los tratamientos en relación a, bueno, qué pasa también con la comunidad, de qué manera nos acercamos, de qué manera digamos, informamos ciertas cuestiones, o, bueno, llegamos a lugares que por ahí no llegan, no se llega tan fácilmente, ¿no? Exacto. Bueno, incorporar la conceptualización de derechos como componente de la práctica asistencial y preventiva desde la perspectiva de géneros. Un poco también lo habíamos nombrado y tiene que ver con esto, ¿no? Ver también determinados colectivos, digo, en general todos, pero digo, determinados colectivos también cómo están vulnerados sus derechos, y en este caso estamos hablando desde la federación, digo, de la comunidad LGBT, bueno, también cómo eso influye también en el abordaje y en la problemática de la persona en cuestión, ¿no? Cómo es importante sostener y visibilizar ciertos derechos vulnerados en la sociedad y pedir que esto, digamos, sea visto y sea, digamos, cumplido, digamos, que los derechos se cumplan en ese punto y cómo, digamos, es importante también para el abordaje, no es algo que es algo separado, ¿no? No, bueno, yo trabajo en el abordaje con esta persona, no, bueno, tiene que ver con que en, esa, en ese abordaje también estén los derechos de esa persona cumplidos, como profesional de la salud también saber eh, cómo trabajar con todas las personas, digo, con determinados colectivos también, que justamente como no están formados determinados profesionales, bueno, hay una expulsión también a determinadas personas de los colectivos, y bueno, eso influye en la vida de las personas, ¿no? No es que eh, es algo aparte, influye en, sí, por ejemplo, en un hospital se sabe, no sé, por ejemplo, una persona trans va a consultar algo y si se tiene en cuenta los derechos de identidad, ¿no? Eh, bueno, es bastante complejo y ya lo van a ver, tampoco quiero spoilear. Yo sí otra... voy a spoilear un poquito para generar interés en la temática. Para generar interés en la temática de género y sepan que es más interesante todavía lo que pasa en la temática de diversidad sexual y población travesti trans, en la vulneración de estos derechos. A nivel nacional, según la última encuesta que hizo el Observatorio Argentino de Drogas, la población femenina cis y masculina cis, para quienes no están en el tema, cis viene de cisgénero quiere decir persona cuya identidad de género actual coincide con la asignada al momento de nacer. Si naciste mujer y te asignaron mujer y hoy en día te seguís autopercibiendo mujer, eso es cisgénero, si no es trans. ¿Sí? Solamente tomando a las poblaciones cisgénero, la femenina y la masculina tienen una prevalencia de consumo muy similar, ¿sí? Que va entre el 52 y 48%. La población trans está por encima del 90%, eso no lo vamos a decir ahora. No vamos a entrar en ese tema ahora. Pero a la hora de fijarnos lo que es adherencia a tratamientos, la población femenina cisgénero tiene un 25% de adhesión, mientras que la masculina un 75%. ¿Y por qué es esto? Por los roles patriarcales asignados por el sistema, que la mujer tiene el rol del cuidado de la casa, el rol del cuidado de los hijos, el rol del cuidado de los padres, de los abuelos, de las plantas, de las mascotas, y si no tenés nada que cuidar, el sistema te lo va a encontrar. Pero eso pasa y hace que las mujeres no puedan tener adherencia a los tratamientos. Peor aún con la diversidad sexual y peor, 4 veces peor con la comunidad travesti trans. De lo que los últimos datos de la Secretaría Rectora en materia de drogas que dieron del 141, 7 de cada 10 llamados que se hacen al 141 son de mujeres
preguntando para tratamientos para hombres, pero por ellas no pueden preguntar. Es más, hay provincias en las cuales ni siquiera hay dispositivos para mujeres. Pero con esto me callo porque si no estoy diciendo Sí. todo lo de la capacitación de Es que género. totalmente, digo, vos sabés, Fer, que yo trabajo en violencia de género, digamos, y de hecho se ve hasta cuando hay problemáticas de violencia de género en mujeres cis, cómo pasa que hasta inmersas en esta problemática están continuamente preguntando, bueno, pero se le va a dar un tratamiento si hay consumo, digo, de parte del agresor, ¿no? Y digo, bueno, es esta misma lógica, ¿no? Cómo se reproduce la lógica del cuidado constantemente, aunque las vulneradas sean ellas, en este caso estamos hablando de mujeres cis, pero pasa con personas trans también desde otros lugares, ¿no? Entonces, me parece que es importantísimo visibilizarlo y construir abordajes en torno a esto, ¿no? Que sepamos cómo como profesionales. Ahí hay una pregunta que llegó, perdonen que estoy mirando el celular, no es que estoy jugando a los jueguitos, sino que como tengo la pantalla compartida con el PowerPoint no puedo ver los comentarios. No recuerdo cómo el año pasado hacía para ver los comentarios, ya volveré a ritmo. Y una persona preguntó, ¿cómo tratar con la estigmatización del grupo primario? ¿Es tan fundamental el abordaje principal? Esa es una pregunta muy difícil porque no tiene una respuesta. Cada persona es un mundo. Así como no existe una respuesta para los tratamientos de consumo, porque lo que vos estás tratando no es el consumo, sino los padecimientos subjetivos, individuales, psicosociales de cada una de las personas, esto tampoco es que tiene una respuesta. A veces, y como pasa generalmente en la población travesti trans, las relaciones primarias son irreconciliables o tardan muchísimos años en reconciliarse. Quizás haya que generar un nuevo grupo se me fue la palabra, de nexos primarios o secundarios para poder darle una contención a esa persona. En general, la mayoría de esos nexos suelen ser con pares. Así que ante esas situaciones, si conocen a personas, por ejemplo, en el caso, nosotros podemos dar respuesta por el caso de personas de la diversidad sexual, población travesti trans, y hasta en casos de personas que tienen consumos problemáticos y conviven con VIH, tenemos un grupo de pares para poder generar esos nexos y que tengan una respuesta específica y que puedan tener más herramientas para salir de esa problemática. ¿So? Sí. No, está buenísimo lo que estás diciendo porque digo, lo más importante es generar redes, ¿no? Redes de contención, redes donde esa persona pueda justamente construir algo distinto, en este punto de la estigmatización, ¿no? Y cómo por ahí influyen los lazos primarios. Si se puede trabajar, como decía Fer también, es importante trabajar, ¿no? Con las personas que rodean a esa persona en cuestión. Ahora, si no se puede, digamos, no le hace bien a esa persona, justamente continúa habiendo un ciclo en el cual el padecimiento subjetivo se genera desde ahí y no se puede, o por lo menos, digamos, se ve que no es lo mejor, bueno, habrá otros lazos, ¿no? Habrá otros grupos, habrá otras redes que pueda tomar esta persona y que pueda eh, establecer digamos, alguna cuestión subjetiva que no sea del orden del padecimiento, con otros, digo, en comunidad, se verá, digamos, desde dónde, pero desde dónde, digamos, le haga bien a esa persona, tiene que ver con eso. Pero bueno, me parece que está buena la pregunta en ese sentido. Exactamente. No hay Sí, una no va al caso de introducción a los consumos, pero tiene tanto que ver con la trazabilidad que le damos nosotros, que es desde nuestra comunidad, que tiene otros padecimientos y que, bueno, viene bien enlazarlo. Bueno, y por último, reconocer que la complejidad de la problemática implica un abordaje interdisciplinario e intersectorial. ¿Ya? Digamos, todo esto quizás lo van a ver en la próxima charla con Eric y Juan, digamos, más profundamente, pero digo, justamente estamos hablando de que
la problemática es compleja, digo, ni siquiera se puede establecer ni una forma de abordaje, digo, para todos, eh, ni una respuesta, digo, para todos por igual, pero como vemos que hay una serie de áreas enraizadas que justamente determinan la complejidad, bueno, implica que también el abordaje sea de la misma manera, ¿no? Entonces, que no solamente el sector salud responda, sino que haya también todos los otros sectores que generen políticas también que, digamos, que acompañen al sector salud y que vayan al mismo lugar, porque no es solamente un solo aspecto de la persona, ¿no? Habíamos hablado de problemáticas económicas, sociales, personales, subjetivas, entonces justamente desde ahí es que los abordajes también tienen que ir. Es interdisciplinario, que justamente también va en el mismo lugar, que no es una sola disciplina, ¿no? Pero bueno, ya no quiero tampoco seguir mucho más y lo van a ver en la próxima. Exacto. Y tengan en cuenta que es importante el aporte de la mayoría de las personas que están viendo esta capacitación son operadores socioterapéuticos, operadoras, acompañantes terapéuticos, psicólogos sociales. Es importante el aporte y es importante que estén capacitados como para que después no puedan sufrir lo que se sufre mucho en el ámbito de los equipos interdisciplinarios, que es el dejarte de lado para no poder aportar, porque ustedes son las personas que acompañan de forma directa en el día a día a la persona en su evolución o involución, pero la importancia es que estén capacitados, capacitadas y capacitadas en estas cosas, en las perspectivas de género, en todo lo que es la perspectiva travesti trans, diversidad sexual y demás, para sumar herramientas y que su abordaje sea más exitoso en ese sentido. Totalmente, sí. Vamos De hecho, sí, esto la verdad que es muy, muy importante lo de la formación, y porque me parece que en la medida en que, digamos, como todas las, digamos, acompañantes terapéuticos, eh, digamos, y demás, eh, personas que están trabajando en salud, son profesionales de la salud, ¿sí? O sea, eso es lo importante acá, que son, digamos, las personas que están acá seguramente en esta charla son todos profesionales de salud, todos, digo, me parece que desde ese lugar hay que arrancar, ¿no? No es que está por separado, si es un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social, o quién, o si tiene una licenciatura o no. Me parece que lo importante es que somos trabajadores de la salud, y desde ese punto hay que encararlo, y por eso es importante estar formados, formadas, justamente para también poder hablar, digo, de lo que dice el psicólogo, la psicóloga, el psicólogo, o, digamos, el profesional de la salud que sea, eh, por ejemplo, de una persona en cuestión, ¿no? que esté pasando por algún abordaje. Sí. Y antes que se me vaya, porque si no se me va de la cabeza, desde la Secretaría firmamos un convenio con el Centro Psicosocial Argentino, mediante el cual todas las personas que participan de los cursos de la Secretaría tienen diferentes descuentos en los cursos y demás, pero en particular las personas trans, por sus vulnerabilidades, por sus 35 años de promedio de vida que tienen todavía hoy en día, tenemos la posibilidad de becarlas. Y quería hacer mención a alguien que está conectado en nuestra capacitación hoy en día, que ya tuvimos a la primera persona egresada como operador socioterapéutico y que es parte de la Secretaría en la coordinación del grupo de pares, Esteban Willy Guerrini. Felicitarle, está Bien, sí. en la conexión, porque lo vamos a exponer en todos lados, porque quiero felicitarlo por todos lados. Así que bueno, pasamos a la siguiente. Vos, Sofi, por las dudas, vos que te acordás cuál da cada uno, si ves que la tengo que dar yo, empujame. Bueno, entonces decíamos, consumos problemáticos, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de consumos problemáticos? La idea es que es centrarlo en problematizar este consumo. A ver, habría que pensar justamente qué es un consumo problemático para esa persona en cuestión, ¿no? Si pensamos, bueno, a ver, si consume mucho, consume poco, estamos viendo, digamos, desde otra perspectiva, ¿no? Cuánto consume, o en qué condiciones, o qué es lo que consume, ya estaríamos
centrados en lo que decíamos antes, en la lógica anterior, un poco, sino la propuesta es esta de problematizar a ver qué es lo que le pasa a esa persona con el consumo que tiene, cuál es la función que tiene para esa persona, qué padecimiento le genera, y justamente si, aunque sea poco o lo que sea que consuma, qué problemas le genera en su vida cotidiana, ¿no? ¿Qué le está pasando en su día a día que le genera este padecimiento o, digamos, le genera una problemática para su vida y que es importante, bueno, identificar y trabajar en ese punto, como, un poco como decíamos antes, ¿no? Con toda esta perspectiva compleja. Así que, bueno, Sí, lo que también tomar en cuenta, por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos para ver qué es la lógica de pasar de consumo problemático a problematizar los consumos. Si yo tengo una persona, por ejemplo, que cada noche antes de irse a dormir se toma una copa de vino y un día llega la noche, abre la heladera, se da cuenta que no hay vino y se va a dormir, no es un consumo problemático, es un consumo recreativo, diario y demás que lo lleva bien. Ahora, si esa misma persona llega a la noche, abre la heladera, ve que no hay vino y le agarra desesperación y tiene que salir de su casa a comprarse un vino, y no puede dormir si no hace esa rutina y demás, ya vemos que hay algo que está afectando, que está ligado al consumo. O sea, hay algo que esa persona está padeciendo que lo está atravesando a nivel de ese consumo y que si ese consumo no está, tiene que resolverlo en el instante de la manera que sea. O por dar otro ejemplo, lo que decimos siempre, consumir alcohol en un asado. ¿Es problemático? Depende. Porque si yo voy a consumir el alcohol en un asado y después me voy y no manejo, no pasa nada. Si yo consumo alcohol en un asado y después me voy manejando y consumí mucho, no voy a estar consciente y no voy a tener la visión con total claridad como para manejar. Y puedo atropellar a una persona, puedo tener un accidente de tránsito, me puedo quedar dormido al volante. Las propagandas de el alcohol al volante mata son falsas, porque el alcohol al volante no hace nada. Si yo pongo una botella de alcohol en un volante, el auto sigue quieto, porque ni siquiera arranca. Ahora, el alcohol en el sujeto al volante mata, ¿sí? Eso es problematizarlo, es empezar a desligar las lógicas y también hay una lógica que tenemos que empezar a trabajar, que es la lógica del adicto. Eso tampoco va en introducción a los consumos, pero está bueno que empecemos a hablar de la lógica de sacar a la persona del lugar del adicto o del adicto recuperado. Las personas no son ni adictos ni adictos recuperados. Atraviesan problemáticas de adicciones o de consumos problemáticos. Pero es un estadio. Una vez que ese estadio pasa, y lo vemos en muchos lugares, que personas se presentan a sí mismas como yo soy adicto recuperado. Qué buen nombre. No se me había ocurrido poner a mis hijos adicto recuperado González. No, es sacar al lugar porque queda la persona atrapada en ese padecimiento y eso puede también hacer que la persona siga teniendo padecimientos que no los ponen palabras y que vuelvan a reflotar a lo largo de su vida. Totalmente, digo, y desde los abordajes, si se trabaja, Fer, como decías, desde ahí, también se identifica a la persona con esta problemática, digo, se identifica a una persona como adicto. Después, digo, como decías, no le puede traer otras problemáticas porque justamente desde el abordaje se está haciendo, ¿no? Se está construyendo esto. Entonces, bueno, es importante estar como profesionales justamente construyendo este tipo de cuestiones, ¿no? Este tipo de abordaje desde el lugar de la identificación a la sustancia, básicamente, o al consumo. Eso también lo quería decir, ¿no? Esto de los consumos problemáticos implica también que no sea solamente en relación a una sustancia,
digamos, por ejemplo, una droga, como se decía antes, sino que también puede ser a otra cosa, ¿no? El consumo problemático. Pensemos qué sé yo, videojuegos, digo, ¿no? Compras, digo, hay un montón de, bueno, Ludopatía, ¿no? Pero, digo, ¿cómo? Perdón. la ludopatía, a los juegos Bueno, casino, bingo. exactamente, que no quede pegado a eso, como más de una lógica que tenía que ver con eso de penar, o sea, Sí, digo, vos hablabas del narcotráfico, ¿no? De un montón de cuestiones que se fueron dando históricamente y que esto dio lugar a ciertos abordajes en salud también. Y digo, bueno, hay que ir despegándolo y viendo qué conductas, qué cuestiones, más allá de lo que sea, le generan un padecimiento a esta persona, ¿no? Entonces, sí, bueno, desde ahí es que podemos ver que también el consumo problemático también lo que hace es despegarlo de la lógica de que hay un solo consumo, una sola forma de consumo, una sola, ¿no? Un solo abordaje también respecto a la persona, porque va a haber consumos en la medida que haya personas, ¿no? O sea, cada persona va a ser distinto el acto de consumir y la lógica, la problemática en cuestión. Entonces, esto mismo también se entrelaza con problematizar el consumo. Bueno, ¿desde dónde? Hay que verlo desde la perspectiva más compleja, ¿no? exacto. Bueno, Y yendo un poquito a la actualidad, antes de pasar al cine, nos vamos a retirar, pero bueno, no importa. Cuando sea interesante la charla, va, si les parece interesante lo que se está dando, no estoy viendo el número de cantidad de conectades, pero bueno, ahora en un ratito lo chusmeo. Yendo a la actualidad, en la situación de pandemia que estamos atravesando, está creciendo muchísimo el tema del consumo problemático de nuevas tecnologías. uh-huh. Y lo estamos viendo mucho y de modo muy preocupante en las infancias y adolescencias. Hoy en día el celular o la tablet, o la computadora no tanto, pero el celular o la tablet se convirtieron en el chupete digital que muchos padres, porque madres y padres por igual lo usan, se lo dan a las infancias para que jueguen. Y no solamente es peligroso a nivel de, por ejemplo, temáticas como grooming, que vamos a tratar de que en el mes de febrero, en la charla de infancias, se pueda hablar un poquito de grooming. Para quienes no saben lo que es grooming, googleenlo, porque sería muy largo explicarlo. No solamente están las temáticas de grooming, sino que, por ejemplo, la OMS ya lanzó un informe preliminar de que las infancias y adolescencias actuales, en promedio de 35 años, van a perder la visión por tener los celulares a tan corta distancia. Y esas problemáticas hoy en día no las vemos, no las hablamos, no las discutimos en familia, en la mesa. Discutimos tantas cosas que eso podría discutirse, que es algo productivo al menos. Bueno, Totalmente. pasamos a la siguiente. Dale, ahora sí. Llegamos, ¿no? O sea, sí llegamos Sí, al sí, punto. sí. Bueno, Fer, Los consumos de sustancias psicoactivas son un tema de la actualidad. Mucha gente va a poner a decirse, sí, ahora la gente consume más que nunca. No. Desde hace miles y miles de años que las tribus amazónicas consumían la ayahuasca, que era una sustancia psicoactiva que tenía efectos de alucinación y demás, en rituales dirigidos por el chamán, para corregir el desequilibrio espiritual que subyace a la enfermedad. O sea, no son algo de ahora los consumos de sustancias, son algo que viene de hace desde que existe la existencia, bueno, desde ahí vienen los consumos. Sociedad de consumo. Todas las subjetividades y nuestras vivencias se encuentran atravesadas por las lógicas de consumo. Somos los consumidores. Si hoy en día nos paramos 10 segundos qué sé yo, a ver un poquito de televisión, vamos a ver que todo el tiempo nos están bajando lineamientos de conducta que tenemos que tener para consumir, para ser y para pertenecer. Qué shampoo tenemos que usar para tener un pelazo. Cada vez, por ejemplo, los fármacos inventan nuevas cuestiones que ya son delirantes directamente, pero que la gente que no está en el tema
las toma, las absorbe. Yo veía el otro día, y lo hablaba con Sofi cuando estábamos haciendo esta capacitación, el tema de me duele el final de anatomía, me duelen las vacaciones de mis hijos, tomate tal pastilla, me duele ir al shopping, me duele el trabajo. No, y encima, sobre todo eso, la medicalización de las infancias. Si es hiperactivo, medicación. Si no es hiperactivo, medicación. Eh, la vida misma está medicalizada. Y Totalmente. si salimos de la medicalización, también tenemos que si, por ejemplo, una persona se compra un celular a los 8 meses, va a salir el celular siguiente. Y ese celular que tiene la persona va a sentirse la persona que ya no encaja porque tiene un celular viejo. Y como si eso no fuera poco, ahora las empresas se encargan de hacernos sentir eso mediante la baja de sistemas operativos. Por ejemplo, si yo me compro, qué sé yo, un S10 de Samsung, me van a cobrar la patente ahora por hacer mención del nombre. A los 8 meses sale el S20, a los 8 meses sale el S21. Y seguramente cuando salga el S21 o el S22, Samsung se va a encargar de que para mi celular ya no estén disponibles un montón de aplicaciones de uso cotidiano como el WhatsApp y demás, quedando mi celular, que tiene tan solo 2 años, como una cuestión vieja, como caducado. Entonces te empujan más hacia la lógica de consumismo y que no es un consumismo que tenga que ver con sustancias, es un consumismo de la sociedad en la que vivimos. Todo es consumible. Sofi, no sé si querés No, decir algo. no, digo, sí, sí, me parece que en relación a la medicalización me parecía importante, bueno, ver que justamente los abordajes muchas veces eh, tienden a ser medicalizados, ¿no? Digo, la cuestión de los niños, de niñas y adolescentes es terrible, ¿no? Porque muchas veces se diagnostica así, digamos, de una manera imposible, digamos, a todos, y que quizás tiene más que ver con una cuestión de instituciones, ¿no? Y bueno, a veces se diagnostica además y se medica a infancias que, bueno, me parece que muchas veces, en vez de construir determinadas legalidades psíquicas, sociales, bueno, se tiende a callar. Y creo que esto no solamente pasa con los niños y adolescentes, sino muchas veces con ciertas problemáticas sociales que también influyen. Bueno, ya respecto a esto que me convoca bastante, que es la violencia de género, te hablaba muchas veces de casos que pasaba esto, ¿no? Frente a problemáticas de violencia, que a una persona se le dé medicación y que en realidad esté acallando muchas veces los abordajes que tendría que haber desde la violencia, ¿no? Entonces, bueno, me parece que todo esto entra en la lógica de la sociedad de consumo y que nos convoca muchísimo como profesionales y que, bueno, muy bien como decías, digo, esto eh, de las nuevas tecnologías, las compras, de determinadas cuestiones que es que la sociedad continuamente te empuja a consumir y a la vez te dice cómo y a la vez te dice que tenés que ser feliz y a la vez te dice, no, es como una medio enloquecedor en ese punto, bastante perverso, porque, bueno, es como pasa también con, por ejemplo, la industria alimenticia, ¿no? Bueno, comer, comprar, 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 a veces flaca, o flaco, flaque, digo, como bueno, esto, ¿no? Tener el cuerpo hegemónico, pero a la vez consumir todo, pero a la vez, bueno, es bastante complejo cómo se interrelaciona todo esto social, que claramente a veces se va naturalizando, porque también está bueno hablar de qué se naturaliza, eh, qué de lo social naturalizamos y después lo tomamos como algo, bueno, que es así, y de repente, bueno, es importante hablar de esto, como antes decías, ¿no? Hablemos en la charla de mesa, hablamos con determinados lazos que tengamos de las cuestiones que pasan y que a veces no se hablan y quedan ahí taponadas y que estaría bueno de construir y fijarnos de dónde viene esto, ¿no?
si realmente es algo que estamos deseando o es algo que nos imponen. Y bueno, nada, da para mucho, pero es interesante. Sí. Tenemos una pregunta, me gustaría que la respondas vos esta. Ah, Es en cuanto a uno de de las filminas anteriores y dice, ¿podríamos afirmar que más que un proceso de diagnóstico es un proceso de acompañamiento? claro, totalmente. No sé en referencia a qué, ¿no? A qué parte lo decían, pero eh, en relación al abordaje, claro, sí, tiene que ver con un proceso de acompañamiento porque eh, digamos, al interrelacionarse determinadas cuestiones y buscarse la subjetividad de la persona, es decir, lo que a esa persona le pasa, el padecimiento subjetivo de sí misma, el proceso sería más allá, más que nada de alojar, de tener un lugar donde se pueda, donde esa persona se pueda expresar, donde se pueda, digamos, trabajar ciertas cuestiones, pero desde un lado del acompañamiento, sí, totalmente. No sé si respondo un poco a la pregunta, igual las preguntas para mí en este caso son más a abrir que a cerrar, me parece que está bueno abrir ciertas cuestiones de preguntas, de cómo se haría un abordaje, de digamos, preguntarnos un poco, bueno, en qué lógicas, de qué lógicas estamos hablando, más que de cerrar en una forma, ¿no? O sea, sí, me parece que está bueno hablar de acompañamiento, pero eso también hay que construirlo y ver de qué forma, y preguntarnos en el caso por caso. Por eso siempre digo, la subjetiva es lo primero, la dimensión subjetiva es lo primario. Entonces hay que ver según la persona qué es lo que se va a tener que ir viendo. Me parece que está bueno correrse del lado del diagnóstico, que muchas veces generaliza y estigmatiza a las personas, en lugar de ver, bueno, a ver, qué está atravesando esta persona, ¿no? ¿Qué lógica compleja está atravesando? Un poco Fer creo que lo nombraba en relación al ejemplo que dio con ese chico bueno, que pudo ver a la familia, porque también Fer pudo estar en una reunión familiar y ver esto, pero si no, digo, es importante trabajar con las distintas áreas y las distintas, eh, digamos, tomar en el abordaje a las familias, por eso decíamos a las familias, a la comunidad, a esa persona en cuestión, para ir viendo qué es lo que le pasa y qué es lo complejo en este caso puntual, en esa persona, quiero decir puntualmente, y no en otras quizás, ¿no? Pero si dejamos de lado, invisibilizamos y decimos, es esto lo que hay que hacer, me parece que cerramos un poquito la posibilidad. Vamos a No sé si pasar. estás de acuerdo, Fer, si quieres decir Sí, sí, algo. sí, totalmente de acuerdo. Voy a pedirles un favor para no poner tanto peso sobre los compañeros que están de la Secretaría. Si tienen preguntas sobre alguna de las cosas, vayan anotándoselas y después al final respondemos todos juntos. Anoten sobre cuál es el título, por ejemplo, en esta filmina sería Sociedad de Consumo, y después al final damos todas las preguntas juntas, porque si no nos tienen que pasar por WhatsApp las preguntas y es medio incómodo. Así que bueno, vamos a pasar. Sí, perdón, Fer, una cosita más quería decir. Digo, Sí, esto del diagnóstico, está buena la pregunta porque a veces se cierra la lógica de consumo a que porque hay una problemática de consumo hay un diagnóstico, ¿no? Es como que hay un diagnóstico puntual. O sea, no, exacto. las problemáticas de consumo no tienen un diagnóstico, o sea, la persona, quiero decir, no tiene un diagnóstico porque consuma. Por eso hablaba de esta complejidad, ¿no? Y es importante, digo, decirlo así, quizás claro, para no Sí, ir a eso mal. lo tendría, en la única lógica que entraría eso de un diagnóstico es en la lógica de los que desde la forma religiosa dicen que la droga te atrapa. Bueno, ahí tenés el único diagnóstico, que la droga es la culpable y que el sujeto es víctima de la droga, que es un modelo al cual no adherimos y que vamos a después hablar en Totalmente. espiritualidad y Sí, consumos. digo, totalmente, como decís, Fanny, o digamos decir que dentro de la psicología o psiquiatría se puede diagnosticar solo porque la persona consuma. Digo, por eso digo un diagnóstico específico, qué sé yo, no sé, diagnosticar esquizofrenia o diagnosticar alguno de los otros diagnósticos, no importa, no ir al caso, pero digo, porque consuma la persona, me parece que está bueno decir, no vas de ese lugar, me parece más importante preguntarnos sobre la vida, sobre la subjetividad de esa persona, la cuestión compleja que estamos hablando. Igual, ya en las otras filminas lo vamos a seguir viendo.
No quiero perder más tiempo. Yo me voy, vos cortame. Características de la sociedad de consumo. El individualismo. La sociedad de consumo siempre trata de fragmentar para que se pueda consumir, y dentro de esa fragmentación también existe la competencia, ¿sí? La competencia de yo me compré esto que es mejor que lo que te compraste vos, y así seguir engranando el sistema de consumo. La crisis de las instituciones. Cuando hablamos de crisis de las instituciones, partimos desde la primera institución, la familia, que no tiene un sistema de contención adecuado, y que parte también desde esta crisis que está viendo a nivel general, ¿sí? Y la aceleración de los tiempos, ¿sí? La inmediatez del quiero esto ya. Hoy casualmente veía dos publicidades nuevas que salieron en la televisión. Para mí la televisión es cinematografía pura, de una empresa que hace pedidos de delivery ya. Di el nombre sin decirlo. Y que habla de que no te despegues del lugar en el que estás. O sea, por ejemplo, si estás jugando, no dejes de jugar para levantarte, ir al supermercado, comprar las cosas y demás, sino que no, agarra el celular y que te traigan las cosas a tu casa, y ya te las traen. O la otra que decía una persona que empezó el gimnasio y estaba totalmente adolorido, que ni siquiera vaya a un médico o a una farmacia, sino que desde esa aplicación de pedidos de delivery ya, directamente pida y ya le traen la medicación a su casa para pasar esa dolencia. O sea, no sabemos lo que queremos, no entendemos de lo que queremos ni nada, pero lo queremos ahora, ¿sí? No se da Y un tiempo como para pensar un poco en qué pasa, ¿no? exactamente, o sea, y con esto de los Black Fridays, de los Cyber Monday, de los Blue Monday y demás sistemas que se inventan, no te dejan pensar en si realmente necesitas o es lo que querés, porque quizás lo estás comprando porque lo ves a un precio, pero después queda, qué sé yo, por ejemplo, cuando ponen las bicicletas fija que queda de tender en tu casa, pero bueno, la compraste por la oferta y no porque lo necesitabas o porque lo querías. ¿Ves? Esto es la lógica de la inmediatez, la carrera vertiginosa de la búsqueda de respuestas rápidas, ¿sí? De la búsqueda de respuestas de, ay, me pasó algo malo, entro a un fast food a comer algo, porque eso me levanto, me compro un chocolate, o me compro un helado, o me compro una ropa y demás, porque eso obviamente me va a generar en el cerebro una estimulación, que es una estimulación que se va a pasar minutos después y vas a estar en el mismo estado, pero con más deudas. Es importante recalcar. Exactamente. Bueno, esta es una clásica ejemplificación de lo que estaba diciendo recién, ¿sí? La aspirina, que es una medicación para ciertas dolencias del cuerpo, que tiene dolencias clínicas, como resultado, te la dan como resultado, como el angelito que viene volando para las peleas de pareja, para las peleas, los problemas económicos, los chicos gritando y demás, tómate una aspirina. No, la aspirina es para cuestiones de salud, no para cuestiones subjetivas o psicosociales o de pareja o económicas. Esta es fatal. Esta no vamos a decir de qué shopping es un shopping alto y queda en Palermo, pero no vamos a decir de qué shopping es. Y no solamente es una cuestión de consumo, sino de machismo, patriarcado, de ex. Nos dejaron ser más lindas. ¿Y qué es ser más lindas para este shopping? Que hayan podido ir a comprar todo lo que necesitan para ser lindas. O sea,
Es una lógica completamente hegemónica, ¿no? Perdón, perdón. Exactamente, hegemónica, consumista, patriarcal, porque aparte los ex nos dejaron ser. Pero bueno, esta es otra que es clásica, es una gaseosa que por la silueta no se van a dar cuenta cuál es. Destapa la felicidad. ¿Cómo que destapa la felicidad? Destapas una gaseosa que a lo sumo te generará durante unos segundos también una sensación de eh, calmar la sed y demás, pero ven cómo juegan con el tema de que vos necesitas consumir esto. Y acá la pregunta del ser se convierte en una pregunta por el tener o por el consumir, y le agregaría o por el pertenecer, ¿sí? Porque en cierta lógica, y acá no es una cuestión de clases sociales, porque en las clases sociales bajas pasa el tema de la ropa, el tema de... Pero en las clases sociales altas también pasa mucho el tema de la pertenencia de me compré un auto, me alquilé un departamento de lujo, esto y lo otro, y tener que consumir para poder ser, para poder pertenecer, y después no pasa nada. Esta foto casualmente hay una película que no sé si está en Netflix, pero en algún lado está, que se llama Loca por las compras, que está muy buena porque resume la cuestión del consumismo, de consumir por consumir y por ese espacio que te genera de felicidad de unos instantes el consumo y que después te deja una vacuidad interna tremenda. Acá vemos una típica imagen de lo que eran, acá en Argentina, bueno, 2015 para atrás, los Black Fridays y demás, en lo que la gente entraba en los supermercados, entraban corriendo, se llevaban puesta entre la gente y no les importaba nada porque lo que les importaba era llegar al objeto. ¿Necesitaban el objeto? Puntos suspensivos. Pero lo importante de esto es la disrupción, la ruptura del lazo social, la dificultad de pensar colectivamente, de pensar lo colectivo, de, ay no, esta persona lo necesita más que yo, bueno, voy a dejar que esta persona se lo lleve. No, no me interesa. La lógica de llegar primero, ¿no? Llegué primero, llegué primera, llegué primere y me lo llevo yo. Y yo ya tengo otra tele, pero me la llevo para tener otra tele más. ¿Vos no tenés televisión? Ah, jodete. Esa sería básicamente la respuesta. No sé, Sofi, si querés decir algo. No, eso, es sumamente individualista, ¿no? Como, bueno, desde qué lugar se piensa al otro, ¿no? Como, bueno, Exacto. es importante. Sí, sí. Sí, y también que esto pasa en muchos lazos de la vida, porque lo podemos ver en esta cuestión de mirar de costado las problemáticas de las otras personas. Eh, y que esto es algo que nos implica a todos, a todas y a todes. ¿Cuántas veces nos pasa que pasamos por la calle y ya no voy a dar el ejemplo más clásico, que es el ejemplo de vemos una persona en situación de calle y no le preguntamos si necesita algo, pero llevándolo a un nivel más de gravedad, y es un nivel en el cual vos estás más duchas, por así decirlo, ¿cuántas veces pasa que pasamos y vemos a una pareja que está en pelea y que está una mujer siendo víctima de violencia y demás, y pasamos por al lado y decimos, bueno, no lo vemos, no vi nada, sigo de largo, caminando, me pongo los auriculares? Claro, pero esto digo, es parte de lo que arrastra, ¿no? Lo histórico en relación a lo que era privado, ¿no? O sea, ciertas cuestiones ¿no? Por ejemplo, peleas de familia o violencia dentro de la familia, era una cuestión privada y eso no se discutía, no, digamos, se naturalizaba, ¿no? Esas son cosas de pareja, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un ejemplo, puede ser mucho más amplio. Pero bueno, eh, digo, esto se arrastra, ¿no? Es como que después en la calle, digo, si uno ve ciertas cuestiones que están pasando, como bueno, no sé si meterme porque se va reproduciendo también esto en lo social. Digo, cuando en algún momento era legalizado de otra manera,
¿no? También eso reproduce ciertas lógicas sociales en torno a esto, ¿no? Entonces, bueno, es importante, por eso digo, esto que estamos haciendo, debatiendo, también desnaturaliza un poco estas cuestiones y bueno, reconstruimos un poquito más. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, siempre que hablamos de consumos problemáticos tenemos que pensar que es una problemática compleja, heterogénea, transversal y multicausal. Me quiero matar cuando veo esto, porque el otro día cuando vimos para pasar este PowerPoint dije, no sé por qué está puesto en masculino a lo que lo tendría que cambiar a femenino y no lo cambié al final. Pero bueno, es Pero bueno, una situación compleja, heterogénea, transversal y multicausal. ¿Sí? No es una simple problemática de consumo. bueno. Bueno, y acá tenemos la multidimensionalidad, ¿no? De las problemáticas de consumo. Un poco lo hablamos, pero vamos a ir un poco más de lleno a esto. En otros momentos decíamos, se centraban los abordajes en el sujeto y también la responsabilidad, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de responsabilidad? Pero digo, como, bueno, en otros momentos se hablaba de responsabilidad, ahora estamos hablando de otro lugar, ¿no? De dinámicas que muchas veces tienen que ver con cuestiones inconscientes y cuestiones, digamos, subjetivas que hay que ver cómo, cómo las lleva ese sujeto en cuestión. Bueno, por otro lado, digo, si se toma la dinámica del sujeto, estamos viendo, bueno, ¿qué le pasa? Digo, esto, por ejemplo, del adicto en recuperación, ¿no? A ver, bueno, esta persona hay que hacerle algo porque tiene una problemática que es intrínseca a esa persona. Digo, no, si vamos a la cuestión del contexto, podemos solamente ver cuestiones sociales, pero sin relacionarlas, ¿no? A ver qué es lo que, digo, si estamos hablando de la sociedad de consumo, perfecto, pero no estamos hablando solo de la sociedad de consumo como algo apartado. Estamos hablando de que es algo más que influye, ¿no? En las problemáticas de todos. Pero bueno, digamos, tiene una participación, pero no es centrado en este contexto únicamente. Y la sustancia, digamos que serían las lógicas un poco como de previsionismo, ¿no? También lo mismo, desde, bueno, ver que esto es lo que le hace mal y centrado en una cuestión puntual que tiene que ver, por ejemplo, con una droga, sin ver la interrelación, ¿no? Lo que hablamos acá es que hay una mirada compleja de abordaje que toma no solo el sujeto, el contexto y la sustancia, sino algo mucho más allá de eso, que tiene que ver con cómo se interaccionan, ¿va? Digamos, la problemática está en el centro, ¿no? Y que además no solamente son esas tres cuestiones, sino hay algo mucho más que es la dimensión subjetiva. O sea, cómo se interaccionan, se interrelacionan esas tres cuestiones en ese sujeto en particular. Entonces hay que preguntarse también por la función que tiene ese consumo también en cada persona en particular, ¿no? Pero bueno, también esto lo van a ir viendo más complejo en la próxima charla. Exacto. ¿Querés? Pero bueno, simplemente, bueno, volviendo a repetir el tema de que la importancia de la interacción de estos tres factores que lo van a ver 1000 veces durante la capacitación, porque es algo que necesitamos que empiece la gente a deconstruir en su cabeza, de que no es una cuestión de adicto, no es una cuestión de la droga, ¿sí? No es una cuestión de las juntas, no es una cuestión de algo en particular, es una cuestión de interacción de varios factores multidimensionales. Y en este caso también una cuestión más que quería agregar es que también donde dice sustancia podría decir objeto, podría decir un montón de cosas, ahí es donde estaría el objeto de consumo. Ahora en las próximas vamos a empezar a cambiarlo porque ya, si bien las sustancias psicoactivas son una problemática porque generan una problemática directa y más instantánea en el organismo y pueden generar otras problemáticas, también los objetos son problemas de consumo. Hasta los cuerpos son objetos de consumo hoy en día. Con esto que decía de los cuerpos hegemónicos y demás, que las publicidades, la televisión, las revistas y demás nos hacen consumir como cuál es el cuerpo ideal que tenemos que tener. Aguante la gente que tenemos panza.
Pero bueno, Digo, se dice, ¿no? Esto de lindo, feo, no, tiene que ver con hegemónico, no, porque realmente está asignado en una lógica social y que además se exacerba en los medios de comunicación, digo, por eso hablamos también de responsabilizar a todas las partes, ¿no? El Estado, la sociedad, ¿no? Que van reproduciendo ciertas lógicas y que, nada, lo importante es que desde nuestro lugar podamos de construir eso y fijarnos, bueno, algo más desde el lado del deseo y no desde el lado de la imposición que se nos da, ¿no? Exacto. Vamos a pasar a la siguiente. Antes se hablaba mucho en las definiciones anteriores de consumo del tema del uso, abuso, dependencia, el uso ocasional, habitual y experimental. Siempre las definiciones que tenían anteriores del consumo se hacía hincapié en la droga, ¿sí? Haciendo referencia a las sustancias psicoactivas, en especial y en particular a las ilegales, ¿sí? No se hablaba del alcohol, no se hablaba del tabaco, no se hablaba de otra cosa que no sea una sustancia ilegal. Con el tiempo se fue deconstruyendo eso, con el tiempo se fue poniendo en actas el tema del tabaco, se empezaron con las campañas más efectivas, que por un lado y por el otro, porque en realidad se empezaron con las campañas directas, que son las campañas de poner imágenes en los paquetes de cigarrillo, que mucho las personas que fuman no le dan bolilla, siempre le ponen un billetito, algo para no verlas, pero por el otro lado también se empezó el gravamen de impuestos, que esa sí fue una campaña más efectiva y fue más efectiva para el Estado también. En respecto al alcohol todavía no hay una concientización real, porque no se habla del alcohol como una sustancia tan dañina, y es la sustancia que más perjuicios genera en la Argentina, ¿sí? Tampoco se habla de los psicofármacos, ¿sí? Los psicofármacos se lo da como algo normal, que hay mucha gente que empieza terapia en un momento y sigue de por vida tomando el mismo psicofármaco como una cuestión que tiene rutinaria. Y la verdad que eso también hay que ponerlo en discusión. Como dijimos antes, hay que problematizar el consumo de esos psicofármacos. Los psicofármacos, como se suele decir en terapia, son un parche para que la terapia psicológica haga su efecto de acomodar los libros en la librería, como digo yo. Bueno, así que lo mismo, ¿no? Las diferentes formas de vincularse con la sustancia pueden provocar daños en las personas y se constituyen en usos problemáticos. Digo, destacando esto, ¿no? Lo de los usos problemáticos, y que, como decíamos antes, va mucho más allá del vínculo del sujeto con la sustancia en sí misma, ya dijimos, hablando de consumos, estamos hablando de múltiples consumos, de consumos no solamente de algo, de una droga en cuestión, sino de muchas cosas que pueden provocarle esto a una persona, pero claro, justamente algo problemático en la vida cotidiana. Entonces, bueno, va mucho más allá de esa relación, digamos, dicotómica o de algunas áreas, sino pensar en esa persona, como decíamos, esa dimensión subjetiva de qué es lo que le está, cómo le está repercutiendo y qué función cumple en su vida este consumo, ¿no? Desde esta nueva concepción solamente hablamos de consumo, refiriéndonos, no solamente se habla de consumo, perdón, refiriéndonos a sustancias psicoactivas, como decía Fer, sino cualquier objeto que el sujeto genere, con el cual el sujeto genere este vínculo. Que bueno, digo, para problematizarlo un poco más, como decíamos, va en la interrelación esta y ver qué, eh, digo, qué función cumple en el sentido de que, bueno, esa persona en su vida particular puede pasar que, eh, a ver, lo haga por multiplicidad de cuestiones, ¿no? Si estamos hablando del consumo de sustancias, si estamos hablando del consumo también de tecnología, si estamos hablando del consumo, digo, hay muchas cuestiones subjetivas, es decir, de la vida de esa persona que le puedan haber afectado y que por eso recurra, ¿no? A esto. Y bueno, hay que preguntarse más por eso, por qué recurre que otra cosa, ¿no? Bueno, entonces hablamos de cuál sería el uso problemático, ¿no?
aquel que afecta negativamente en forma ocasional o crónica a uno o más aspectos de la vida. Puede ser salud física o mental, relaciones con la ley, relaciones sociales primarias o secundarias. Primarias tendría más que ver con, bueno, no solamente la familia, ¿sí? Sino todas las relaciones sociales que tenga esa persona en su vida, ¿no? Cotidiana, y las relaciones sociales secundarias, más que nada las personas que vaya conociendo, pero que no forman parte de su núcleo primario. Exacto, sí, siempre en el tema de consumos, desde a partir del año 2016 en adelante, más que hablar de las familias, hablamos de los lazos afectivos, Totalmente. teniendo en cuenta esta cuestión de la diversidad sexual y de las personas que son expulsadas de su ámbito familiar primario, o lazo sanguíneo, por así decirlo, pero bueno, está bueno agregar eso. Claro, sí, 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 totalmente. Va mucho más allá de eso. Exacto. Y agregando también en el tema de los consumos, hoy hablé, hoy hablé, hace un ratito hablé, del tema del consumo problemático de nuevas tecnologías en infancias y adolescencias. En adultos también, con el tema del confinamiento, del tema de los cuidados, de esta maldita pandemia, que no es culpa de ningún gobierno, ni ningún país y demás, o sea, es una pandemia y la tenemos que pasar. También se vio mucho el tema de el consumo de nuevas tecnologías de personas que tienen problemas de sueño porque se quedan con el celular en la mano mientras que tendrían que dormir y demás. Yo soy una de esas. Yo, adicto. No, pues ya lo he pasado, lo he pasado. Y también está bueno ponerlo en discusión eso de cómo las nuevas tecnologías nos van atrapando y nos generan problemas en el día a día, porque después tenés problemas de que te despertás tarde, de que dormiste mal y un montón de otros problemas. Total, y digo, cómo también generar o pensar eso, porque digo, capaz uno no puede no darse cuenta de esto, ¿no? En un principio, digo, es importante, como decíamos, problematizarlo, de ver qué es lo que le está trayendo problemas en la vida de esa persona. Cuando vos hablabas antes de los ejemplos que dabas en relación al alcohol o a, bueno, algunas cosas, yo pensaba también, bueno, no sé, una persona que juega juegos en la computadora, en la PlayStation, qué sé yo, en donde sea, ¿no? Bueno, que juegue bastante tiempo, ahora en pandemia un poco más, lo que sea, no es la cuestión, ¿no? Sí, ver, bueno, ¿qué pasa si se olvida de comer, se olvida digo, como de las cuestiones básicas y se da cuenta después y le genera problemas en su vida cotidiana, digo, en el reconocimiento que pueda tener de lo que le hace bien o no, en los lazos sociales que pueda tener también, porque puede influir, digo, entonces, bueno, desde ahí problematizar y preguntarle si que haya una pregunta ahí de esa persona por lo que le hace bien o no, o le genera un padecimiento o no, y construir un poquito esto, ¿no? Por ahí no está dado de por sí. Exacto. Bueno, vamos a usar el siguiente. Digamos. Bueno, así que con este concepto de consumos problemáticos, lo que intentábamos es esto, es homogeneizar el campo, ¿sí? Es decir, no es, como decíamos, una sola problemática con una sustancia en sí, tiene que ver con una complejidad mucho más grande y recuperar la multiplicidad de experiencias, ¿no? Que es lo que hablamos, de consumos, no es un consumo. Identificar el impacto del consumo en la vida cotidiana de ese sujeto en particular. No sé si querés, yo dije bastante en este sentido, pero ¿querés contar algo, Fer? No. Yo creo que hablamos mucho ya de esto, pero digo, Sí, está es bueno. es como que nos adelantamos demasiado a lo que venía Sí, después. exacto, ya lo dijimos antes, Pero está pero bueno, bueno. que quede así. Vamos a pasar. Bueno, y esto para sostener una mirada crítica respecto de lo que nos rodea, es necesario problematizar constantemente tanto los modelos que pretenden comprender la realidad como las prácticas y las representaciones que de ellos se desprenden, ¿sí? Y bueno, lo último, el tema del abordaje integral.
estaba fijándome si habíamos corregido lo que estaba mal, pero sí está corregido. Es un problema, es una problemática social compleja que no se puede abordar de un modo aislado de los contextos sociales en los que se da. Debe ser abordado desde una mirada integral, interdisciplinaria e intersectorial en la que converjan distintas perspectivas de abordaje teórico y práctico. Para el abordaje integral se destaca la importancia de un trabajo en red en territorio, fomentando los procesos de inclusión, de fortalecimiento del entramado social y desandar la lógica del individualismo y la inmediatez propia del consumo. ¿Sí? No sé si Sofi querés agregar algo. Ahí estamos. Está bien, sigamos, sigamos. Bueno, y el modelo integral, dentro de lo que incluía en el Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas 2016-2019, era el abordaje interdisciplinario e intersectorial, la participación social y comunitaria, que eso es algo muy importante, la desestigmatización del problema, la perspectiva de derechos, la perspectiva de géneros y lo que lo agregamos nosotros de diversidad sexoafectiva y de población travesti trans, el enfoque intercultural, esto hay que tener en cuenta, en muchas provincias hay temas de consumos que son propios de la región, el consumo de coca en el norte de la Argentina, por ejemplo, y así en muchos lados también hay otros consumos que son propios de la cultura, se me viene a la cabeza, qué sé yo, México y el tequila, o sea que son consumos que tienen que ver con la cuestión cultural, y las intervenciones basadas en la evidencia. Y bueno, acá lo que vemos es lo principal, la inclusión, el fortalecimiento de la trama social, el fortalecimiento de los proyectos de vida. Esto es algo muy importante porque siempre suena fuerte cuando hablamos de fortalecimiento de los proyectos de vida. Cuando nos encontramos con personas con problemáticas de consumo, atravesadas por problemáticas de adicciones, tenemos que preguntarnos siempre y preguntarles si en algún momento tuvieron un proyecto o deseo de vida, porque hay muchas personas a las cuales el sistema las empuja y las deriva a no tener directamente un proyecto de vida, tener una rutina de vida, ¿sí? La población travesti trans, de la cual siempre la ponemos primero porque las ponemos primero nosotros porque son las últimas y los últimos de la fila siempre. Son personas que son expulsadas del ámbito familiar a muy temprana edad, entre los 12 y los 14 años, que es cuando empiezan a autopercibir su identidad y a demostrar esa autopercepción, y no tienen posibilidades de continuidad en la escuela, de inserción a un mercado laboral registrado. Nunca hablemos de trabajo en blanco o trabajo digno, ¿sí? Porque para que un trabajo no sea digno, tiene que haber posibilidades de otra clase de trabajos, ¿sí? Las personas travestis y trans son empujadas al sistema prostituyente, al trabajo sexual, ¿sí? Esto lo digo, si bien nosotros bancamos la demanda de derechos de las trabajadoras sexuales y los trabajadores sexuales y les trabajadores sexuales, para la gente que no está en esa lógica, nosotros lo que priorizamos es la temática de consumos, así que vamos a nombrar las dos lógicas. En el tema de la población en sí, la población travesti trans, no se les da espacio a tener un proyecto de vida. Entonces, es muy normal que eso también sea un impulso en el tema del consumo. El consumo tiene mucho que ver con la supervivencia, pero también tiene mucho que ver con la pérdida de oportunidades, y entre ellas está la del proyecto de vida. La promoción y protección de derechos y la salud social. Sofi, ¿querías agregar algo? ¿O me olvidé Me de parece que algo? está buenísimo que está interrelacionado con, estoy bien, interrelacionado, digo, con la vulneración de los derechos, ¿no? De las personas trans y LGBT. Entonces me parece que está buenísimo
en ese punto se trabaja desde ese lugar de la pregunta, ¿no? De construir algo en conjunto y ver en qué áreas están vulnerados determinados derechos. Nada, eso, que me parece importantísimo el trabajo con la trama social y desde los proyectos de vida desde ese lugar. Y bueno, ver, digo, esto mismo que estás diciendo en relación a los abordajes, me parece que toma lo que hablábamos de la interrelación entre los factores conscientes, inconscientes, la historia de vida, lo social, lo histórico, digo, hay como una... Por eso acá se ve, mismo en los abordajes, la complejidad de la que estábamos hablando. Exacto. Bueno, y para cerrar, le dejamos, ahora vamos a abrir a consultas, no se vayan todavía, y aparte les tengo que pasar el forms para pasarles mañana el certificado. Nuestro contacto es consumosfalgbt@lgbt.org.ar y nos encuentran en todas las redes: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn como Secretaría de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos de la Federación Argentina LGBT. Bueno, vamos a... Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a salir de acá, dejar de compartir pantalla y vamos a ver en el Facebook, a ver si hay preguntas. O comentarios también, ¿no? Preguntan si queda grabado, recién me pude conectar. Bueno, si recién se pudieron conectar, lo pueden volver a iniciar, o sea, en vez de verlo en directo, volver al principio y verlo. No sé por qué se me complica mucho el tema de ver los comentarios, pero totalmente cierto, se ha avanzado en la estigmatización a la comunidad travesti trans. Oh, se me fue el comentario. Sí, sobre la comunidad travesti trans, lo que se hace mucho es siempre hablar del promedio de vida de 35 años, pero nunca desandar el camino de por qué tienen un promedio de vida de 35 años y qué hacemos en pos de que dejen de tener un promedio de vida de 35 años. No sé si se entiende. Exactamente, No sé hay, si que, hay vos... que por ahí repreguntarse un poco las lógicas institucionales y sociales, ¿no? Y de los derechos, como hablábamos, y realmente eso influye justamente en este promedio de vida, ¿no? Sí, sí, exactamente. Las consignas preguntan, no, hoy como lo dijimos, una hora antes de empezar la clase, hicimos un vivo para explicar muchas cuestiones, que lo voy a volver a repetir ahora, mientras que, les voy a ser honesto, me olvidé de hacer el forms, pero mientras que lo voy haciendo y mientras que Sofi también me va a ayudar metiendo texto para que lo vaya haciendo. Estaba por decirle, hicimos un vivo para que puedan sacarse todas las dudas. Lo que les vamos a pedir de ahora en adelante, y esto por favor se los pido yo de corazón para que podamos seguir dando respuesta a las capacitaciones gratuitas y demás, como nos gusta hacerlo, es que cuando hacemos una publicación en Facebook, cuando hacemos una publicación o mandamos un mail y demás, lo lean. No pedimos mucho. Y esto lo aclaramos porque normalmente hacemos una publicación diciendo el curso empezará el día 18 a las 18 y en el mismo posteo nos preguntan ¿y cuándo empieza? O nos ponen algo que la verdad, perdonen si molesta a la gente, pero que yo lo considero como una pequeña falta de respeto, que es que nos ponen info. La verdad, cuando nos ponen info es como que estuvieran ante una contratación de servicio y piden información de forma desinteresada.
yo por lo menos cuando voy a algún lugar o quiero información de un lugar, sea pago, sea gratuito, digo, ¿me podrán brindar más información? O quiero información específicamente sobre esto, porque a veces nos mandan info y no nos dicen info de qué es lo que están necesitando. Así que por una cuestión de respeto, de empatía y demás, si podemos desandar esas lógicas y empezar a comunicarnos de una forma más empática, más respetuosa, va a estar bueno. ¿Sí? Y hablando de esto ¿no? de la sociedad de consumo y de la lógica de ya, digo, me parece que también está bueno que lo hablemos acá, porque si Fer, digo, como está diciendo, no es solamente la federación, el nombre, el cartel, ¿no? Sino que hay un montón de gente atrás. Y digo, que se pueda pensar que esto tiene que ver con la lógica también de lo inmediato, ¿no? Bueno, veo el cartel que dice una charla y en vez de detenernos un poco a ver qué es, a leerlo, ¿no? Digo, que estamos todos implicados en esto. Como para por ahí hablar desde otro lugar, la lógica del ya es, bueno, info y como que alguien responda inmediatamente, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, de hecho, antes de que empecemos la charla, no voy a dar el nombre, obviamente, de hecho no me lo acuerdo, yo soy Doris con los nombres. Una persona mandó 8 veces copiado y pegado por dónde veía la charla, a qué hora era la charla, por dónde veía la charla, a qué hora era la charla, por dónde veía la charla, a qué hora era la charla. Y se mandó por varios canales, está en la página, no tenemos problema en responderlo, pero cuando vemos que ni siquiera se toma el minuto de poder ver por dónde es que vamos a dar el trabajo, porque ustedes piensen que esto en muchos lugares, no quiero echar factura de sí, se cobra en muchos lugares y demás, pero sí quiero dar y poner en palabras lo que cuesta generar estas capacitaciones, encuentros previos, generar los PowerPoints, generar todo el material y el contenido que vamos dando. Es un trabajo, ¿sí? Y es un trabajo que nosotras, nosotros, nosotres lo hacemos a voluntad porque queremos generar un cambio para las personas que peor la pasan, que son las personas de la diversidad sexual, que son las personas de la población travesti trans, y también obviamente hay un montón de comunidades que se ven afectadas por otras temáticas y que son vulneradas. Nosotros específicamente detectamos esa y desde la Federación Argentina LGBT queremos dar respuesta para que ustedes sean mejores acompañantes terapéuticos, mejores counselors, mejores psicólogos sociales, mejores personas, por así decirlo, y que tengan más herramientas. Entonces, que esto pueda ser un ida y vuelta, ¿sí? Y que podamos alimentarnos, ¿sí? Yo digo siempre que no soy de la lógica de bajar conocimientos porque no soy nadie que esté arriba, sino de la lógica de la construcción del conocimiento. Así que bueno, yo voy a mandar ahora por el chat el link del presentismo, que ya lo hice. No sé, Sofi, si querés adelantar quiénes van a dar la charla el jueves y de qué se va a tratar. Vale. Bueno, el jueves se va a dar la charla de modelos de abordaje, que bueno, va a estar a cargo del licenciado Juan, ahora un segundito. Silva. Los apellidos. Me pasa de vuelta lo mismo. Eric y Juan, que los apellidos son, Fer, por favor. Navarro. Juan es Silva y Eric es Navarro Knobel. Ahí está, perdonen, Juan y Eric, pero bueno, Juan Silva y Navarro Nobel Eric, que son psicólogos,
Y bueno, la verdad es que va a complejizar un poquito lo histórico, lo social, los abordajes, de qué manera, bueno, justamente dar herramientas a los profesionales a los profesionales para que puedan trabajar en estas problemáticas. Así que bueno, va a estar muy bueno, va a ser un poco más profundizar en las cuestiones que tomamos con Fer y algunas otras que no estuvieron en esta charla.